¿Sabías que te detesto? Me sorprende eso, señor Morticio. Creí que éramos amigos. Solo en estos momentos del humo. Vamos, señor Morticio, no guarde tanto rencor dentro de su cuerpo. Mire que eso puede ser muy malo. En serio. Hay entidades que conservan tanto rencor y tanto odio dentro de sí que después no viven más que para eso. Y a veces sobrepasan la vida con ese odio. Así es lo que tenemos que platicarles el día de hoy en Leyendas del Cuervo. Sean ustedes, una vez más, como todos los martes, bienvenidos a las sombras. La ira es un sentimiento de enfado muy fuerte, muy violento. La misma palabra se usa para describir la violencia de los elementos de la naturaleza. Se habla de la ira de la naturaleza. Pues ya se pueden imaginar ustedes de qué manera definimos los seres humanos en la lengua española ese sentimiento tan poderoso y destructivo como para compararlo metafóricamente a la furia de los elementos naturales. Puede parecer poco relevante el considerar que las consecuencias de la ira no solo se aprecian en el momento mismo de que las personas estallan de una manera irracional, pero viene mucho al caso. Esto es por lo que vamos a contar a continuación. Este sentimiento, los alcances de este sentimiento amenazan en muchas ocasiones a situaciones que ocurren aun cuando estas personas no se encuentren presentes, debido a que es bien sabido que muchas veces tomamos erróneamente como un rasgo de carácter estos desbordes de ira en que suelen incurrir algunas personas. Somos indulgentes para hablar de estas personas como que decimos que tienen carácter fuerte y pasamos de largo simplemente procurando no molestarlos para no provocar estos desplantes de coraje en estas personas. Pero es un hecho que no hay una disciplina tan complicada como la del control de la ira para los seres humanos. De un modo o de otro, todos tendemos a la ira de algún modo. Pero mientras unos son capaces de mantener esas manifestaciones de manera muy controlada, hay otros que no, que le dan riendas sueltas sin preocuparse de lo que eso puede provocar en los demás. Hay quien jura que estas consecuencias suelen sobrepasar los límites entre la vida y la muerte y arguyen de un sentimiento que es el que prevalece por su fuerza y que trasciende los años. Yo no sé decirlo con exactitud. Yo solo supe que hay historias en las que parece que esto sucede. Y lo curioso es que en nuestra historia es un niño. Una niña. A nadie le parece que los niños tan sencillos, tan buenos, tan aparentemente incapaces de tener fuertes reacciones puedan ser capaces de tener desplantes sumamente agresivos, pero bueno, los hijos de Víctor parecían desmentir todo lo anterior. Cada vez que se enfadaban, había que esperar un berrinche tan desmesurado que los niños rompían objetos, pateaban cosas y si nadie se apartaba de ellos suficientemente rápido, entonces podría sufrir una agresión de Beatriz o de Andrés, quienes mantenían en jaque a sus padres con esos desplantes de ira tan incontrolables. Pero, pues, inexpertos como eran Florencia y Víctor, los papás, ellos procuraban con el mejor de los ánimos tratar de entender los súbitos desplantes iracundos de sus hijos para tratar de resolverlos, pero
Yo creo que resulta muy complicado tratar de razonar este tipo de situaciones con niños muy pequeños, de modo que con el ánimo de no violentarlos, pues preferían dejarlos explayarse en sus estallidos. Pensaban de que de ese modo lograrían descargar todo aquello que los agobiaba y volvían a la calma, pues así. Se descargaban y ya, era todo, pero lo que ellos no habían entendido aún es que Beatriz y Andrés habían encontrado en los berrinches la herramienta más útil para que sus papás hicieran lo que ellos quisieran. Sin importar si eso era razonable o no, pero los papás hacían lo que querían ellos dos. Así pues, el día que marcharon a una vacación, ahí en la cascada de Álamo Temapache, los dos niños iban como de costumbre fastidiados de la ruta en automóvil, y más cuando los padres, que no supieron dar vuelta en un lugar, de pronto se hallaron en La Ceiba. Queda cerca, no estaba tan perdido el camino, pero pues no era el mejor lugar para pasar. Entonces tuvieron que parar ahí para pedir informes en La Ceiba y aprovechar para comprar algo de alguna tienda. En realidad La Ceiba es un pueblo pequeño, pueblo chico. Entonces, pues seguramente tendría alguna tienda, pero habría que buscarla. Nada más que en esta ocasión pues no iba a haber nadie que se ocupara del mal humor de los niños, así que solo les recomendaron que se mantuvieran quietos mientras iban a proveerse de información y pues de algo para matar el hambre. Y así estuvieron los niños. De rato pues ya aburridos, por supuesto, de estar en el automóvil, se hartaron, así que salieron a reconocer el lugar. Y pues para ellos fue decepcionante porque en realidad no había mucho que ver. A donde quiera que veían, solo veían calles terrosas, casi nada interesante. Ni siquiera la casa deshabitada que había por ahí, que tenía pues trazas de no haber sido frecuentada en mucho tiempo, era suficiente como para hacerle imaginar esas cosas que normalmente los niños se suelen imaginar de lugares con este aspecto. Entonces, pues Andrés le preguntó a Beatriz, ¿vamos? Y ella pues se limitó a asentir, dijo, pues sí, vamos. Cualquier cosa era mejor que cocinarse en el interior del automóvil, y salieron a dar la vuelta alrededor de la vieja construcción. Aparentemente el lugar había tenido mejores días. Pero ahora no parecía nada digno de llamar la atención. La hierba creciendo por todos lados, lo deslustrado de los muros, la pintura que se descascaraba de las paredes, el moho que asomaba en todos lados, los ventanales rotos, las esquinas desgastadas del edificio. Qué sé yo, o sea, todo lo que nosotros nos imaginamos un lugar viejo, abandonado y poco llamativo, eso era lo que había en esa casa. De pronto escucharon un sonido lejano, como de algún animal, como el ruido que hace un pájaro al pasar volando, con ese tipo de graznidos tan peculiares que tienen las aves, que parecía un lamento. Los dos niños se alertaron y pues se miraron entre sí. Dijeron, no eran capaces de determinar qué era lo que había captado tan poderosamente su atención, pero estaban de acuerdo en que no era frecuente escuchar ese tipo de cosas. Y menos así, no se veía tanto movimiento, realmente el pueblo estaba vacío. Intentaron entonces dar la vuelta a la casa, que pues como dijimos antes, pues yo creo que esta construcción había visto sus mejores años hace mucho, mucho tiempo. Y por supuesto era de una gran extensión y tenían que caminar bastante para intentar encontrar la fuente del sonido que habían escuchado. Y pues bueno, si era grito o si era cualquier otra cosa, pues por el momento ya no volvieron a escucharlo. Pero pues niños como eran, pues, y más
con el tipo de carácter que tenían, pues empezaron a discutir entre ellos y con el mal humor que los caracterizaba, pues ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer. Beatriz, que era un pájaro, y Andresa, que no era un pájaro, que era una persona gritante. Pero la única manera de saberlo era explorando los alrededores de la vieja casa, así que, pues, siguieron haciéndolo, toda vez que comprendieron que no iban a poder razonar entre ellos. Decidieron caminar cada vez más cerca. No sé, aquí en este punto, si ustedes en alguna ocasión, bajo la luz del sol, han querido atisbar entre las sombras de un lugar, se van a dar cuenta que el brillo que se refleja en los espacios, unos espacios en que puede suceder, claro, los vidrios rotos, los restos de estructuras metálicas o cosas así, o sea, cosas donde puede haber un reflejo, puede ser sumamente engañoso. A veces da la impresión de que formas indefinidas de la luz iluminan algunos espacios y se da la impresión de como si fueran pelusas luminosas que ascienden ante los ojos de vez en cuando. Entonces, pues no podríamos imaginarnos en verdad tal como ellos se sorprendieron al advertir que dentro de la casa había una silueta blanca. Una silueta blanca que destacaba en medio de las sombras del inmueble viejo y abandonado. Entonces, pues Andrés pregunta, mira, es una niña. ¿Cómo va a ser una niña? ¿Qué iba a ser una niña ahí dentro? Le respondió Beatriz. No sé. A lo mejor se metió a ver qué había, no sé, háblale. Y Beatriz pues empezó a decir, ¡hey, niña! ¿Qué haces ahí? Pero por más que hizo para llamar la atención, nada resultó. La silueta blanca que ellos habían tomado como una niña no hacía ningún movimiento, ni gesto alguno. Como si no escuchara. O como si se encontrara a gran distancia. Entonces, Andrés hace la sugerencia, no nos hace caso. A ver, aviéntale. Bueno, no les extrañe que los niños eran inconscientes como para decidirse a arrojarle cosas. Sabemos que tenían un temperamento que tendía a lo violento, entonces no les importaba si lo iban a lastimar o no. A quien quiera que fuese que estuviera ahí adentro, entonces empezaron a tomar piedras que una y otra las estuvieron aventando. Pero pues su sorpresa fue grande cuando se dieron cuenta de que las piedras sencillamente caían, resonando en el interior de la habitación. Entonces es cuando Andrés se molesta más y dice, una más grande, a ver si con esto nos hace caso. Y entonces va y lo lanza directamente hacia lo que era su cabeza, o lo que parecía a la distancia que era su cabeza. Y entonces la piedra, proyectil, pasa a través de su cabeza. Y los hermanitos dieron un paso hacia atrás instintivamente cuando se percataron de ello, porque se turbaron demasiado. Entonces le dice, ¿ya viste? ¿Qué? Se nos quedó mirando. Y entonces eso fue demasiado para los nervios de los dos, y entonces se marcharon corriendo de aquel lugar, pero rápido. Ya que estuvieron lejos una vez más, bueno, ¿cómo no iba a ser si no? Se empezaron a discutir otra vez entre ellos, que si tenía ojos, que si no. Se sintieron algo extraño cuando aquello se dio la vuelta, o pareció que se dio la vuelta. El asunto es que cuando los padres los hallaron enfrascados en medio de la discusión, a duras penas lograron que les hicieran caso. Y ya cuando finalmente los niños les dijeron qué era lo que habían hecho, cómo habían rodeado la construcción, qué fue lo que encontraron, que estuvieron aventándole piedras,
Florencia, muy consternada, miró a Víctor. Los niños se quedaron preguntando, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y los papás les empezaron a comentar lo que les habían dicho en la tienda. Les dijeron que en esa casa vieja, ellos no sabían que se habían ido a meter los niños ahí, vivió una familia adinerada. Desafortunadamente, la hija pequeña comenzó a frecuentar a una niña que no le tenía buena voluntad. En realidad no le tenía buena voluntad a nadie, a ningún otro niño, porque ella los detestaba, porque los papás de ella no la habían atendido, no eran buenos con ella, no le habían brindado atención y cariño, y pues ella creció con eso en el corazón, con ese rencor. Y pues la chiquilla de la familia rica pues, se molestaba mucho porque a una persona que es infeliz, que es triste, nada puede molestarle más el hecho de que alguien que sí era feliz y que tenía todo para estar contenta, buena posición, papás que la querían y que no había ocasión en que no se lo demostraran. Pues la chiquilla amargada decía, ¿cómo era posible? Ella quería que la quisieran. Sus papás no le manifestaban en modo alguno ningún afecto. Y a esa chiquita, que a su juicio no merecía tanto cariño, le prodigaban abrazos, besos, se preocupaban por ella. Y de ella no se preocupaba nadie. A la pequeñita le conseguían cuanto necesitaba y para ella nunca había nada. Todo eso había amargado el alma de la niña de tal modo que solo esperó una ocasión, un momento, uno de esos instantes en que se quedó sola con la pequeña. No iba a necesitar mucho tiempo para hacerlo. Y los papás de la niña vieron cuando lo estaba haciendo. Intentaron aproximarse e impedirlo, pero ellos después explicaron que algo se los impedía. Algo que impedía que avanzaran y que se movieran hasta que el impensable acto quedó concluido. Con sus propias manos lo había hecho. Y la pequeñita cayó al suelo sin vida. Casi no se supo nada de este caso tan extraordinario. Igual fue porque era una niña la víctima y fue una niña la que le ejecutó. Tal vez por eso no se quiso llamar la atención, considerando la posición de la familia, que era una familia acaudalada. Pero la madre fue incapaz de soportar el dolor y buscó la muerte por su propia mano tiempo después. Los niños se miraron entre sí porque pues les siguieron diciendo que por eso esa niña se halla en ese lugar, penando por causa de su horrendo crimen, aunque ella no hubiera tenido plena conciencia de lo que había hecho. Ella solo sabía que tenía un gran rencor, una ira incontrolable. Ni Andrés ni Beatriz dijeron ya nada en el camino de regreso, después de que contaron sus aventuras a sus padres y pues Víctor y Florencia también se quedaron algo desconcertados con lo que les platicaron los niños. Tal vez es porque los secretos del alma que trasciende a la muerte no siempre pueden comprenderse con el corazón.
lleno de rencores ocultos. No lo sé. Tal vez habría que saberlo algún día. Ay, ¿Ya estás suficientemente convencido de que el rencor aparentemente puede sobrevivir a las personas? ah, Y si no es así, finalmente, de todas maneras, la idea en todas las personas de que teníamos un tipo de rencor contra algo siempre permanece. Por ende, tal vez no sea lo más recomendable conservar tanto odio, tanto coraje, pero a lo mejor había una razón. No lo sabemos. En muchos casos se pierde la idea de estas cosas que sucedieron por el tiempo en que ocurrieron. Así que solo corresponde a ustedes, en casa, desde sus propias creencias y por supuesto, con mejores argumentos que nosotros, llegar a una conclusión que será mucho más inteligente que aquella a la que pudiéramos llegar en este espacio. no. A nosotros solamente nos queda, pues, recordarles que siempre estamos disponibles en nuestras redes, tanto en Leyendas del Cuervo Oficial como también en Bienvenidos a las Sombras Oficial. Ambos, pues, espacios dentro de Facebook en donde ustedes pueden ver los vínculos a los videos nuevos, a los videos pasados y, por supuesto, ver los vínculos de los videos del señor Morticio en su canal de TikTok, Crónicas de Morticio. Canal donde ustedes van a encontrar una serie de historias bizarras, sorprendentes, historias sobre costumbres funerarias raras y sobre muertes absurdas. Todo un espacio que estamos seguros que ustedes, que aman este tipo de temas, disfrutarán enormemente. Asimismo también, si ustedes es la primera vez que llegan a este canal y no han sentido el deseo de suscribirse, ¿por qué no lo hacen? Suscríbanse, otórguenos un like si el video les gusta. Acérquense a este universo de las leyendas del cuervo, activen la campanilla para que no se pierdan ninguno de los videos nuevos y, por supuesto, acérquense también a estas redes que les hemos recomendado, cuyo link está en la descripción. Pero para nosotros que únicamente tenemos que traer el tema, la historia, ya lo hemos hecho, no nos queda otra cosa sino despedirnos y esperar a seguir contando con su preferencia y que el próximo martes, una vez más, podamos darles la bienvenida a las sombras.